Global Radio, tu revista de actualidad con 120 minutos de información para ti. Síguenos en Instagram como @globalradiove. Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Tealca Multienvíos Express, conectando destinos. Ediferca Compañía Anónima, somos proveedores en materia de insumos sanitarios. Ediferca Compañía Anónima. Inversiones La Macarena, proyectos y construcciones. Inversiones La Macarena. Super fresco, super fresco. Tecnióptica. Jackson Porras, tu asesor inmobiliario de confianza. Frutas San Cristóbal, 100% pura fruta congelada. Easy English School, una experiencia de aprendizaje. Bienvenidos a una nueva edición de Global Radio. Es 19 de mayo de 2021, día miércoles, y estamos en una nueva edición de nuestro programa aquí en la Radio Feliz 97.7 FM Éxtasis. Agradecidos por la sintonía que nos dispensan día tras día, les presentamos al equipo que trabaja con nosotros. En los controles tenemos a nuestro amigo Josué. En la dirección, Josué González. En la dirección tenemos al licenciado Henry Márquez. ¿En la dirección? En la dirección de la emisora, José Luis Rincón, y en la coordinación el licenciado Henry Márquez. Ajá. Estamos en directo en Global Radio. Quien les habla, Gerardo Moreno, con el 52.790 de la Universidad Central de Venezuela. Me acompaña en cabina Fidel Revelo, me dicen aquí Fidel el Bueno, con el certificado 52.800 de la Universidad Central de Venezuela, y ya estamos listos para llevarles a ustedes toda la información del día de hoy aquí en Global Radio. Veníamos comentando hace un instante, lo que viene sucediendo en Israel. Me contaba Fidel que tiene un amigo que vive allí, y este amigo de Fidel tiene un hijo en el ejército. Así parece. Yo no me quiero imaginar cómo será la angustia del señor por tener en este momento a su hijo prestando servicio militar. Debe ser complicado, complejo. Sí, sobre todo que no están acostumbrados a ese tipo de vida y de conflicto, porque tienen apenas año y medio allá. Es decir, es su primera vivencia como familia, son inmigrantes. Ajá. Allá, venezolanos, israelíes, y esta es su primera experiencia en el histórico y antiguo conflicto israelí en el contexto árabe, y por supuesto pues no tienen costumbre de esto, ¿no? Lo que es el pan nuestro de cada día para las personas que viven en Israel, que están en el día a día allí desde hace años, para ellos pues es nuevo. Algo nuevo, ¿no? Constituye una novedad, de hecho. Es nuevo y es complicado. Hoy tenemos una entrevista en directo con personas que viven y habitan en Israel, con ciudadanos israelíes, para contarles en directo cuál es el alcance del daño que logran los misiles de Hamas que caen en territorio de Israel. Y vamos a tener el testimonio de distintas personas. Conocer su vivencia. Sí, para conocer su vivencia y para saber realmente cuál es la óptica del ciudadano común sobre un conflicto que parece no tener fin. Hoy Hamas se bajó de la tregua propuesta por Egipto, diciendo que su contraparte israelí no había contestado. Y es que claro, Israel no va a contestar porque necesita llevar esta operación militar hasta donde pueda para causar el mayor daño posible a su enemigo. No es igual una nación que combate a un grupo terrorista que un grupo terrorista que ataca a una nación, y el grupo terrorista, que es Hamas en este caso, no respeta convenciones de Ginebra, no respeta leyes internacionales, no respeta tratados, y además dispara indiscriminadamente sus misiles a zonas civiles. Eso constituye un crimen de guerra. Yo creo de hecho que Israel no busca
hacerle daño a su enemigo, sino neutralizarlo para que no siga haciendo daño. Sí, bueno, acabar con su capacidad ofensiva. Correcto. Ese básicamente es atacar el su contexto, capacidad ¿no? militar. Claro que en el interín, pues sí, el enemigo tiene bajas y todo esto, pero Lógico. es parte de lo que es la guerra. Lamentablemente así es la guerra. El problema es precisamente que lleven las cosas a esos extremos. Israel no descarta ir hasta el final contra Hamas si la disuasión fracasa. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó hoy que no descarta ir hasta el final contra el movimiento islamista Hamas si la opción disuasiva no da frutos, después de casi 10 días de cruentos enfrentamientos. Vamos a escuchar el reportaje que nos trae la agencia francesa de prensa sobre esto. Israel no descarta ir hasta el final contra el movimiento islamista Hamas. Eso aseguró el miércoles su primer ministro Benjamin Netanyahu. Solo hay dos posibilidades para hacerles frente: vencerlos, que siempre es una posibilidad, o la disuasión. Y actualmente estamos inmersos en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos ninguna opción. Esperamos restablecer la calma y esperamos poder restablecerla rápidamente. Quiero decir que hacemos esto haciendo lo máximo para evitar víctimas civiles. El conflicto estalló el 10 de mayo con una andanada de misiles de Hamas desde la franja de Gaza hacia Israel, en solidaridad con los cientos de manifestantes palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Según el Ministerio de Salud gazatí, 2 centenares de palestinos han muerto por los bombardeos israelíes en la franja de Gaza desde que empezó este nuevo ciclo de violencia. En Israel, los tiros de cohetes desde Gaza han causado una docena de muertos, según la policía de ese país. Global Radio es tu revista radial informativa. Estamos en directo en Global Radio ya para presentarles nuestra entrevista del día. El invitado de hoy vive en Israel, es Isaac Singer. Él ya tiene unos años allí viviendo en Israel. Vamos a conversar con él, que nos va a ilustrar sobre lo que no se habla en las guerras: el sufrimiento de las víctimas civiles, del ciudadano a pie, cuando ve caer un cohete, cuando se incendia un edificio, cuando suenan las sirenas porque hay un bombardeo, y él nos lo va a contar. Vamos a hacer el enlace. Mientras tanto, Fidel, ¿tienes algo por allí que acotar a la entrevista? Que supongo que es mucho. Bueno, como nosotros en Venezuela pues no tenemos ese tipo de experiencia en este tipo de conflictos, nos es muy difícil entender la situación que se vive. Por esa razón, el lunes tuvimos entrevista con un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, con el mayor Kaplan, que nos estaba explicando una cantidad de cosas muy, muy interesantes en el contexto de lo que se vive. Y hoy queremos conversar más sobre lo que es la experiencia personal de algún ciudadano israelí con quien podemos conversar para conocer lo que son las realidades que vive el ciudadano de a pie en Israel. El ciudadano que construye país, el ciudadano que se preocupa de su cotidianidad, de su vida diaria, de su trabajo, de su desarrollo, de su familia, en un contexto de un país multicultural en donde conviven ciudadanos de Israel, por supuesto, judíos, árabes, musulmanes, cristianos y por supuesto un volumen importante de extranjeros que están presentes en un país cuya economía es muy abierta y es una potencia mundial en muchos renglones. De manera que entonces está con nosotros ya el doctor Isaac Singer, quien es venezolano de origen, es ciudadano israelí y vive en Israel desde hace un buen número de años. Muy buenas noches, Isaac. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Global Radio. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos mis paisanos del estado Táchira. Bien, estoy muy bien. Hace
menos de 30 minutos tuvimos que bajar al refugio porque hubo alarmas en Beersheba, que es la ciudad que vivo, pero... ¿Usted está en Beersheba? En el sur de Israel. En el sur. Sí, en Beersheba, al sur de Israel. Caramba. Bueno, un gusto saludarte, Isaac. Soy Fidel Revelo y acompañado aquí en estudio por Gerardo Moreno. Estamos entonces al aire y en vivo contigo. Nos gustaría pues conversar una serie de cosas girando precisamente en lo que es la experiencia. Fíjate, nos estás comentando, estás en tu casa, es la 1:30 de la mañana aproximadamente, allá en Israel, y has tenido que correr al refugio hace media hora. Están sucediendo estos bombardeos con misiles desde hace 8 o 9 días. ¿Continúa la misma intensidad todas las noches y durante el día también están sometidos a este tipo de alarmas? Fidel, en este par de últimos días, ya son 10 días, vale destacar, un promedio de 400 misiles por día, o sea, wow. 4.000 misiles en 10 días, 400 al día, una intensidad que no se había visto nunca en el país. La cotidianidad se rompe, el salir en las mañanas a trabajar, el llegar las tardes del trabajo, porque se interrumpe cada vez que suenan las alarmas. Gracias a la ayuda del Eterno, este país está preparado para este tipo de contingencia y ha invertido bastante para proteger a sus ciudadanos. Cada edificio tiene, la gran mayoría de edificios tiene en la parte de abajo un búnker, solo bajas las escaleras y te refugias. En el trabajo, igual yo salgo en las mañanas a trabajar, y en mi trabajo también hay un sitio seguro para, si suena la alarma en Tel Aviv, yo trabajo en Tel Aviv, vivo en Beersheba, viajo todos los días. Es un sitio seguro también donde todos los empleados bajamos, nos refugiamos, esperamos 10 minutos y seguimos trabajando. Isaac, en cierta forma se volvió rutinario. Isaac, Shalom, Toda Rabá, muchas gracias por estar aquí. Quiero Shalom, Gerardo. Quiero preguntar, y ante todo, expresar mi profundo agradecimiento por sacar de tu tiempo en medio de esta contingencia para hablar de lo que está ocurriendo. Y a horas avanzadas de la noche. Sí, correcto. Y bueno, igual no podía hablar muy profundamente porque las alarmas me iban a despertar. Vale. Okay. Isaac, yo quiero que cuentes de la forma, si es posible, más detallada y sencilla posible para la audiencia, cómo es correr a un refugio. Eso, para que la gente entienda lo angustiante que es. Yo ya estuve en Israel, yo ya estuve en el 2015 cuando ocurría en Jerusalén la campaña de acuchillamientos, si recordarás, y caían misiles en el sur al mismo tiempo. La intifada. Ajá, correcto. Sí, en tiempo de intifada. Mira, cuando suena la alarma, primero explicarle a tu audiencia que, como les dije anteriormente, el país está preparado, pero hay diferentes tipos de refugio. Los edificios nuevos de los años 90 para acá, cada habitación de cada apartamento es la habitación de los niños, sobre todo, o sea, la gente lo decía así, es una habitación segura, que está prácticamente blindada. Y si suena alarma, las familias se van todas a esa habitación y es su habitación segura. Los edificios un poco más viejos tienen el refugio en la parte de abajo. Vale destacar que la mayoría, o si no todos los edificios de Israel, la planta de abajo está libre porque en anteriores años la contingencia era más seguido y eso era para que si la gente estaba en la calle tuviera la oportunidad de refugiarse. Y hay otros edificios que, si tú ves un parque de niños acá en Israel, muchos parques tienen lo que aquí llaman un miklat, que es un refugio donde las personas, si suena la alarma, rápidamente van a ese que es como público, está en los parques, en las plazas. O sea, todo el país tiene una estructura y según donde te encuentres, donde te agarre la alarma, tienes la decisión que tomar. Además que siempre por todas las vías de comunicación te dicen cómo es las normas y procedimientos en caso de esa emergencia. O sea, el país ha invertido bastante en la seguridad de su gente, de su pueblo, y por eso que ve la gente puede ser un poco desproporcional, que acá en Israel tenemos muy pocas bajas, es por eso, porque el país prepara a la gente y tiene la estructura para proteger a las personas. La contingencia, si suena la alarma, si yo estoy en mi apartamento, busco a mis niñas y bajamos al refugio, o a la escalera o al refugio según el tiempo que da. Normalmente no tiene que pasar nada porque confiamos primero en el Eterno y segundo en la cúpula de hierro que intercepta el misil en el aire y solo escuchas el boom. Esperas un rato más y luego sigues
en tu rutina, sigues durmiendo, sigues en tu casa haciendo las cosas. O sea, siempre vas a tener la alarma, vas a tener la aplicación del teléfono que te dice cuánto tiempo, una cuenta regresiva, cuánto tiempo tienes para llegar a tu refugio, al área segura, y suena solamente si va a caer o va en dirección, según la dirección, la velocidad, si va a la zona donde te encuentras. Acá la ciudad donde yo vivo, en Bercheva, está dividido en 4 zonas de emergencia. Entonces, si es la zona donde yo estoy, va a sonar en esta zona, y suenan las alarmas en todo este sector, o sea, las alarmas en la calle. Cualquier persona la puede escuchar. Además que tiene la aplicación del teléfono, que acá todo el mundo la tiene, que te da el detalle un poco antes, con segundos, y te da la alarma. Entonces, hay la tecnología para que no pase a mayores este tipo de situaciones. Lógicamente que es angustiante cuando suena la alarma, más si tienes hijos, que tienes que, dónde están los hijos, o si tú estás en el trabajo y están en la casa, estar monitoreando. Pero es una situación angustiante que lógicamente no es lo que debe ser ni lo común. Correcto. Amigos, estamos conversando con Isaac Singer, ciudadano venezolano israelí, quien se encuentra viviendo en Israel, en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. Isaac, Así es. Cuando suenan las alarmas, ¿en qué piensas, Isaac? El aspecto humano de esta crisis, ¿en qué piensas? Lo primero que pienso es en mi familia, en refugiarme. O sea, es algo instintivo ya. Las primeras ocasiones, cuando no estás familiarizado, te da un poco de pánico, pero al ver que la gente va caminando, o ya cada quien sabe lo que debe hacer. Por ejemplo, estaba en Tel Aviv el jueves pasado, estaba en el trabajo, sonaron las alarmas, todas las personas se paran de su escritorio y van caminando. O sea, ya el país está sumergido en el cómo debe hacer las cosas. Ya todos saben qué hacer y lo han vivido, y uno cuando se integra a esta sociedad lo que hace es lo que está viendo a su alrededor. Entonces primero entra un poco de pánico, ya te acostumbras, y sabiendo que tienes que hacer lo que debes hacer, primero pensar en la familia. Si estoy en mi trabajo, lo primero que hago es, por el grupo de mi familia, hacer una videollamada y saber que todo está tranquilo. De manera, Isaac, entonces el ciudadano israelí promedio sigue con su vida normal aun cuando tenga estos sobresaltos. Sigue con su vida normal, así es. Las zonas, yo estoy más o menos a 30 kilómetros de la franja de Gaza, la ciudad, los pueblos que están más cerca. Por ejemplo, ahora la línea del tren no está activa para allá, tiene un poco más de restricciones por la cercanía. Yo tengo acá 1 minuto de tiempo, ellos tienen 15 segundos. Entonces, igual yo salgo en las mañanas a trabajar, agarro mi tren de Beersheba a Tel Aviv, me devuelvo en las tardes. Clases si no hay por el tema de los niños, no, cada quien está seguro en su casa, pero el resto de la economía, el comercio, aquí el tema de la pandemia se acabó, aquí ya el COVID es historia, gracias al Eterno. Llegamos salimos del COVID y empezó la nueva pandemia, que son con los terroristas de Hamas, que bueno, no quieren que vivamos en paz y tranquilidad. Isaac, ¿qué tipo de recomendaciones hace la defensa civil a los ciudadanos de a pie? Y otra pregunta un poco más personal, si puedes, aprovechando que tenemos tu testimonio en directo, y esto pasa pocas veces, ¿tienes conocidos que hayan sido afectados por los bombardeos de Hamas? Conocidos directos, bueno, hay una comunidad de judíos venezolanos grande en la ciudad de Askelon, que está muy pegada. Tengo primos ahí, y bueno, han tenido experiencia que cerca ha caído un misil, ha dañado un apartamento, que la cúpula lo interceptó, pero Baruch Hashem no ha pasado a mayores, de que tenga personas afectadas. Como te digo, aquí la tecnología, las personas, el ciudadano común, confía mucho en el país, en el gobierno, en la Fuerza de Defensa de Israel. Hay con mucha confianza de que nosotros vamos a trabajar y ellos van a trabajar en lo de ellos, o sea, en proteger a los ciudadanos, ese tipo de confianza. La otra pregunta me decías, Gerardo.
¿cuáles son las recomendaciones básicas que da el Frente de Defensa Civil al ciudadano de a pie durante esta contingencia? Las recomendaciones las dan por zona y te dicen si estás a pie es una alarma que debes hacer, si estás en tu casa es una alarma que debes hacer, si estás en el trabajo, si vas en un transporte público qué debes hacer, o sea, todo está como parametrizado. Si vas en el tren, si suena la alarma, el tren se para y debes tirarte al suelo y esperar que pase la contingencia. Si estás en tu casa, buscar el refugio más cercano, que como te digo, la mayoría está ahí mismo en el edificio. De hecho, acá en el edificio donde yo vivo, el refugio es inmenso, hay baños, hay agua, hay una contingencia que es demasiado inmenso y tiene capacidad no solo para los habitantes del edificio donde vivo, sino para las personas que estén por alrededor y lleguen. Mucha gente, como los edificios están hechos también de forma de contingencia, que el área de las escaleras no tiene ventanas y está rodeado por los apartamentos, pues también se considera un área segura. Isaac. Mucha gente llega hasta las escaleras, los más precavidos bajan hasta el Miclat, el refugio completo, pero ya está muy estandarizado, o sea. Correcto. Correcto. Estamos hablando con Isaac Singer, quien es venezolano, ciudadano israelí, vive en Israel desde hace unos años y está en la ciudad de Beerseba, al sur. Isaac, el ciudadano israelí promedio, ¿cómo percibe este conflicto? ¿Lo perciben como un conflicto contra una facción radical como Hamás, o es visto como un conflicto con el pueblo palestino? ¿Cómo lo ve el ciudadano promedio israelí? El ciudadano israelí tiene la certeza que el país, nuestra institución, el país democrático como Israel, está luchando contra unos terroristas islámicos, yihadistas, que tienen en su mente acabar con el único Estado democrático del Medio Oriente. O sea, las personas que están muy unidas. De hecho, el primer ministro de Israel, que está un poquito bajo en popularidad, las acciones que está tomando y la decisión con que ha abordado la crisis, le ha ayudado a subir la popularidad, porque el país se unen los laicos, se unen los religiosos, se unen los árabes israelíes, porque las personas de repente no saben que aquí viven muchos árabes, y que un misil de eso mató a una niña y a un señor árabe que vive en Israel, que trabajan, que estudian, que tienen una vida como todos, que quieren salir a las mañanas a trabajar, que quieren un fin de semana ir a la playa con su familia. Esos árabes viven en Israel, tienen nacionalidad israelí, van a su mezquita, porque aquí hay libertad de culto. Y esos terroristas no les importa nada, matan a su propia gente, entre ellos se matan, entre las facciones. Gaza no es Palestina, Gaza es la Palestina que ellos quieren, es parte Gaza y parte Judea y Samaria para nosotros. Ajá. Para ellos Cisjordania. Correcto. Jamás habita o tiene la gobernabilidad en Gaza, tienen el poder, es unos dictadores islámicos que tienen subyugada a un pueblo, y un pueblo que lo utiliza como escudo para atacar a Israel. Israel, como les expliqué anteriormente, defiende mucho a sus ciudadanos y los protege. De hecho, si una estructura privada sufre algún daño, el gobierno se lo repone. A diferencia de ellos, que pobre gente de Gaza, pobre gente civil que no tiene nada que ver, que están subyugados por esos terroristas islámicos, que ellos lo utilizan y hay videos circulando, lo utilizan de escudo humano. ¿Para qué? Para que cuando Israel responda, donde ellos lanzan un misil, muera gente que no tiene que ver. Israel tiene mucho cuidado de evitar bajas civiles, pero es difícil porque estamos luchando contra el terror. Israel lucha contra extremistas fanáticos islámicos que glorifican la muerte. Entonces es difícil la diferencia. Entonces cuando las personas dicen, o hay algunos opinadores que dicen, Israel es el poderoso y ellos son los débiles, no hay correlación de fuerza. ¿Qué correlación hay cuando ellos envían misiles, caiga donde caiga, que el 20% más o menos caen en el mismo territorio de Gaza y ellos mismos asesinan a su gente?
a Israel, que trata de hacer lo más preciso posible en su respuesta, porque es una fuerza de defensa, en su respuesta para no dañar a las personas que nada tienen que ver, que entendemos que también están sometidos por esta gente, por estos fascistas islámicos radicales. Isaac, hay una diferenciación que yo quiero establecer, y yo no defiendo a nadie, pero basado en mi experiencia y la de otros amigos que viven allá, tengo grandes amistades en Israel. Qué bueno. No todas las personas, no todos los palestinos son como Hamás, primero. Y segundo, ¿cuál es la opinión del israelí promedio sobre los palestinos como tal? Porque según lo que me estás contando, los palestinos son víctimas de Hamás también. Totalmente. Los palestinos que viven en Gaza son víctimas del Hamas. Ahora hablemos de otros árabes israelíes que tienen plenos derechos, que trabajan, que estudian aquí, que van a nuestras universidades. Son ciudadanos comunes, como tú o como yo, ¿no? Que vivimos en un país democrático. Cuando Venezuela era democrático, vivíamos en un país democrático, y no importa si tú eras musulmán, judío, cristiano, católico, todos nos llevamos bien, todos estudiamos, todos trabajamos y todos salíamos adelante. Así son los árabes que viven en Israel. Ahora hay otros árabes que viven en el otro lado, en el este, que es Cisjordania, Judea y Samaria, y 170.000 de ellos tienen permisos para trabajar. Todos los días pasan la frontera, vienen a trabajar a Israel, y en la tarde, noche se van a sus casas. O sea, yo trabajo con árabes, uno de mis jefes es árabe. O sea, aquí es común, normal, como en cualquier país civilizado. Ellos son parte de la ciudadanía israelí. El problema no es con ellos, el problema es con los fanáticos extremistas religiosos. De hecho, hay árabes drusos, no sé si has escuchado los árabes drusos, que son muy nacionalistas, son muy pro-Israel. De hecho, en las fuerzas de defensa de Israel son muy valorados porque ellos defienden mucho la patria a Israel. Entonces, como bien lo recalcas, no son la misma gente, y muchos árabes aportan al país. De hecho, en Panamá, el ministro de Israel en Panamá es un árabe. O sea, tenemos representación diplomática de los árabes. Ahí en la NESE, que es la asamblea, tienen representación los árabes. Sí, tienen un partido político, ¿no? Entonces, sí, son varios partidos políticos, tienen mucha representación. Hay muchos empresarios árabes, ellos se dedican mucho a la parte de construcción y al transporte de carga pesada, son conocidos porque esos rubros son fuertes de ellos en la economía del país. Entonces, no es que hay una lucha entre palestinos e israelíes, hay una lucha de Israel, que es un Estado democrático, contra una facción islamista radical que se llama Hamas, que quiere acabar con el Estado de Israel. Y lógicamente, un país democrático primero defiende a su gente, y en segundo lugar no va a dejar que unos terroristas mermen al país. Correcto. Estamos conversando con Isaac Singer, quien es ciudadano israelí desde la ciudad de Beerseba, al sur de Israel. Isaac, finalmente, ya para concluir nuestra entrevista, una reflexión tuya como ciudadano israelí, como extranjero que hoy día está en Israel, y como venezolano y tachirense, para toda nuestra audiencia, en función de tu experiencia allá en tu nueva patria, en Israel. Bueno, la reflexión es que todos buscamos tener una vida, tener tranquilidad, poder trabajar todos los días, tener nuestra recreación, y todos los seres humanos, no importa religión. Yo estoy seguro, yo esta mañana que iba que en el tren iba viendo por la ventana hacia la parte oeste donde está Gaza, y pensaba dos cosas. Uno, que no vaya a salir un misil en este momento que estoy encerrado en el tren, y dos, que pobre gente la que está allá, pobre gente que también quiere, como yo, levantarse en la mañana con ánimo de ir a trabajar, y no puede ser porque están presos con esos terroristas. Entonces, la reflexión, creo, últimamente es que si ellos, o el liderazgo de ellos, busca de verdad un cierto reconocimiento, no lo está haciendo de manera correcta. No se puede exterminar un país para crear otro, se puede cohabitar. De hecho, ellos tienen total control de Gaza, y si ellos realmente quisieran hacer un país, Gaza sería la Singapur del Medio Oriente, o Mónaco del Medio Oriente, y realmente lo que se convirtió fue un enclave terrorista. Hay que destacar
Gerardo y Fidel, que Israel salió en el 2005 y les dio ese terreno a cambio de nada. O sea, ustedes quieren tener una patria palestina, son 22 países árabes. Si tú buscas un mapa de Israel, ves que es un puntito del Medio Oriente y estamos rodeados de 22 países árabes, de habla árabe, y casi 50 países islámicos. O sea, el problema no es por territorio, porque el territorio de Israel es Mérida y Táchira juntos. Ese Mérida y Táchira juntos es Israel, todo el país de Israel. Sí, o sea, el problema no es por territorio, porque muy pequeño, y ellos tienen todo el país. Si tú vas de la punta de Eilat al norte en tu vehículo, en 4 horas recorres el país, son 400 kilómetros, 100 kilómetros por hora. Entonces no es por territorio, es por religión y por la ideología fanática de islamistas radicales. Todo fanatismo es malo en cualquier religión o en cualquier ideología. Todos somos seres humanos, todos somos uno ante Dios, de la religión que sea, y tenemos el mismo valor. Yo creo que el problema radica aquí en el fanatismo de la religión, que no acepta, no acepta no solo a judíos, no acepta a cristianos tampoco en esta zona, porque quieren que sea solamente una zona islámica. Y si nos aceptan, si ellos tuvieran el poder, tendríamos que pagar un impuesto por no ser fieles según el extremismo islámico. Sí. Y ojo, no tengo nada contra los musulmanes. La gran mayoría de musulmanes, la gran mayoría son gente de bien, son gente que lleva su religión como tú puedes llevar la tuya y yo la mía, de manera respetando a las diferencias o todo aquel, pero ellos son 1.800 millones de personas, y con que el 1% sea extremista es muchísima gente. Entonces ese es el problema de sus líderes islámicos radicales. Antes de terminar, yo quiero permitirme hacer una pregunta a Isaac, y es lo siguiente: ¿volverán Venezuela e Israel a encontrarse diplomáticamente? Totalmente sí. Yo tengo la esperanza de que mi bello país y adorado Venezuela va a tener un futuro cercano, donde todo va a cambiar, donde va a volver a ser un país civilizado como éramos, un país moderno, que de esa involución que ha tenido va a salir y va a dar paso agigantado hacia el frente. Tengo la seguridad que pronto vamos a tener relaciones diplomáticas, y que estoy seguro que Israel tiene mucho que aportarle en el tema tecnológico agropecuario, en el tema de tecnología a Venezuela, que lo puede asesorar, le puede brindar apoyo, puede haber cooperación, y eso es lo que le falta a Venezuela, o sea, que haya la voluntad para que se hermane otra vez con Israel y que aproveche todo lo que este pequeño gran país le puede aportar a Venezuela. Excelente, Isaac Singer. Por cierto, cuando las relaciones se recuperen, aquí te están esperando los pasteles de yuca, el masato, etcétera. Gerardo, te doy un dato. Yo aquí salgo de mi trabajo y voy a la tienda a comprar harina pan. O sea, bueno, ahí está. Qué maravilla. Voy a comprar panela para tomarme la panelita, la guapanela en las mañanas. Me tomo mi pizca andina. Las tradiciones y el paladar tachirense no se pierde, porque es el mejor del mundo. Excelente. Cada vez que quiero como arepa, o sea, ya hay muchos venezolanos que hay en Israel, muchos, y yo creo que donde va el venezolano, pues hay oportunidades de que se importen nuestros productos. Y bueno, harina pan es marca venezolana. Isaac, y publicidad aparte, ya estamos por terminar la entrevista, estamos muy agradecidos. Evidentemente vemos que extrañas Venezuela, y a la comunidad judía, si nos está escuchando, tanto aquí como en Israel y en otras partes, estamos aquí para procurar ese restablecimiento de las relaciones y traer toda la cultura, toda la tecnología, todo el apoyo que podamos para modernizar el país, para llevarlo definitivamente al siglo XXI. Que así sea, son los deseos de toda la comunidad judía, estoy seguro que de todo Israel, y bueno, creo que como te digo, hay muchos venezolanos en Israel, como en todas partes del mundo ya hay muchos venezolanos, y creo que cuando ya esta situación se normalice, tema país, Venezuela me refiero, y tema mundo, creo que muchos venezolanos van a ir a emprender también en Venezuela, a las buenas ideas que hayan aprendido acá, y a hacer cosas innovadoras para potenciar el país. Excelente, Isaac. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un gusto poder conversar contigo.
Enviamos a través tuyo un abrazo y un saludo a toda tu familia. Estuvimos intentando, por cierto, sumar a la conversación a tu sobrino, a Miguel Arrieta Singer, pero desconocemos, no hubo posibilidad de hacer la comunicación. Será en otra ocasión, Dios mediante. Y también quisimos contactar a Sara Friedman, pero eso será luego. Muy agradecido, toda Rabá, que bueno, Baruch Hashem, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, así es. Estaremos en contacto. Así es. Muchas gracias por la invitación y estamos para servir acá. Cualquier cosa que necesiten, cuando puedan, vengan a visitar un hermoso país, ya lo conocen. Nos encantaría. Desde luego que sí. Estamos entonces ya cerrando la primera hora del programa y regresamos con más aquí en Global Radio. Hasta luego, Isaac. Hasta luego a todos ustedes. Vamos con publicidad y volvemos. Laila Top. Global Radio, tu revista de actualidad con 120 minutos de información para ti. Si quieres anunciarte en nuestro programa para mejorar las ventas y el alcance de tu empresa o negocio, comunícate con nosotros al 0412-655-8040 y al 0412-354-8916. Disfruta de las mejores tarifas del mercado.